noches, bienvenidos. Pues un gusto saludarles. Café con todo, el primero de esta semana, bien acompañada con un tema increíble, una mujer maravillosa que ustedes van a conocer en este momento. Y bueno, su nombre, Alejandra Quiroz. Ale Quiroz, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Dice Ale que está muy nerviosa, pero la verdad es que no. Ella es una ama de casa, es mamá de 3 hijos. Es una mujer muy preparada, viene de una familia donde la verdad el género femenino bien empoderado, muy inteligentes, mujeres muy fuertes que tengo el honor de conocer dentro de tu familia y la verdad es que muy admirables. Y Ale precisamente ha vivido una historia de vida donde pueden ver por aquí tazas, libros que dice 3 veces mamá y es una historia que ella ha querido compartir y me encantaría primero que nada Ale empezar a platicar de esto. Tienes 3 hijos, pero no es por eso el título de este libro. Platícame, niños, niñas, cuéntame. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo soy mamá de trillizos, son 2 hombres y una niña. Y aunque se pudiera pensar que por eso es el título 3 veces mamá, más que nada es porque viví 3 momentos distintos en mi maternidad. Primero es cuando me embarazo, ajá, que pues obviamente con la ilusión del bebé. El anhelo, ¿no? Ajá. O sea, tú anhelabas estar embarazada. Sí, pues yo desde el momento que sé que estoy embarazada, yo ya me convierto en una mamá. Uh-huh. Entonces ya empiezo a planear, a visualizar, ¿no? Todo lo que había soñado durante tanto tiempo. Ese es el primer momento. El segundo momento fue cuando enfrenté pues la realidad de golpe, que fue cuando vi a mis hijos dentro de las incubadoras, porque nacieron pues bastante prematuros, nacieron a los 6 meses de gestación. Y un tercer momento, que pues es el más fuerte, es años después cuando me doy cuenta que los 3 tienen discapacidad. Ok, y es de ahí de donde surge el tema 3 veces mamá. Y bueno, lo que yo llevo de avance en este libro, que apenas lo acabas de lanzar este fin de semana, y como mamá que también está inmersa en el tema de la discapacidad, pues hemos tenido mucha afinidad y nos hemos identificado en muchas cosas. Aunque hablemos de discapacidad, no es lo mismo. Eso es como los embarazos, ¿no? Todas las discapacidades son diferentes. Y me gustaría mucho que me platicaras. Hablas de 3 etapas, ¿no? De ser mamá, por eso tú dices 3 veces mamá. Cuéntame la primera, porque creo que la primera es muy general para todas las mujeres que pensamos, que deseamos, que creemos que nacemos para ser mamás y que de repente pues las cosas son diferentes, ¿no? En tu caso se habló de una espera que tardó años, donde a veces hasta se hablaba de que no podían tener familia. De hecho, aquí está tu esposo detrás de cámara. Y yo estoy encantada, estoy impresionada y te comentaba, sí, es que yo ya lo leí, pues ni modo, no les voy a spoilear, pero por ahí va, ¿no? Y que uno piensa que todo es natural, ¿no? Que todo tiene que fluir y que todo se tiene que dar de una manera natural. Cuéntame un poquito de esta etapa. Pues como todo en la vida, ¿no? Uno hace planes y sueños y anhelos y creemos muchas veces que las cosas se nos van a dar porque sí, solamente con desearlas, y muchas veces no sucede así. Bien dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Uh-huh. Entonces, pues sí, yo una vez que me caso, pues creo que voy a quedar embarazada pronto, y resulta que no, tardó 3 largos años en ese entonces para mí, y pues enfrentamos lo que es una posible infertilidad de hecho, y paso por ese duelo, aunque resulta que no, que era todo lo contrario, pero simplemente pues no era el momento, pero yo no lo entendía en ese entonces. Necesitaba madurar más, necesitaba crecer más, porque pues la misión que se me iba a encomendar era bastante grande. Entonces, sí, tardamos 3 años, descubro pues que no hay infertilidad,
simplemente no era el momento. Y una vez que logro el tan esperado embarazo, pues sí me imagino, primero yo creí que era un solo bebé, ¿no? No tenía idea que eran 3, y pues vuelves a soñar despierta, a esperar que a los 9 meses va a nacer, que por supuesto das por hecho que van a nacer bien, que nada podría salir mal, porque podría salir mal. Y no, pues cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida, y tardamos en verla, tardamos en darnos cuenta, en aceptarla, en abrazarla, y pues ese es mi primer momento, el más romántico tal vez, el más mágico y el más irreal también, porque no pasó nada de lo que yo creí que era la maternidad. Parte de, ¿no? Eres creyente, sí. Tú crees en Dios, de hecho hablas de Dios en el libro. ¿Le reclamaste en algún momento? Ahorita usaste la palabra duelo, ¿no? Entonces imagínate, pues para empezar, un hijo, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos lo que implica, sobre todo cuando estás organizando las primeras ropas que les duran una puesta y las tienes que quitar y cambiar, y todo lo que implica en tiempo, desvelo, dinero, planes, cuidados, etcétera. Y de repente son 2, no sabes qué, son 3. No, entonces, como dices, ibas replanteando tu tema, tu etapa de maternidad, pero de repente van a tener discapacidad. No voy a brincar hasta esta última etapa. ¿Te enojaste con Dios? ¿Te enojaste con la vida? ¿Le reclamaste? ¿Cómo viviste ese duelo, Ale? De hecho, hay una parte del libro en la que sí dejo de creer, que es en el segundo momento de la maternidad, precisamente. Yo cuando estoy enfrente de las incubadoras sí siento que algo se apagó dentro de mí, y ese algo que se apagó fue mi fe. Yo dejé de creer completamente durante mucho tiempo. De hecho, en mi casa quité imágenes y dejé de rezar, y justamente fue cuando más la familia, todas las personas cercanas más querían pues llenarme de eso, ¿no? De fe, de que esperara lo mejor en Dios. Y sí fue un largo proceso en el que yo dije, no es posible que haya un ser superior que quiera esto. Por eso el segundo momento fue tan difícil. Pero en el tercer momento fue todo lo contrario. Yo abracé demasiado rápido la discapacidad. A pesar de que no sabía nada, por supuesto que tuve miedo, porque era algo, no solo no sabía nada, sino que no conocía a nadie, o sea, era algo totalmente nuevo para mí. Pero yo en ese momento sí estaba muy agarrada de Dios, y sí fue algo pues muy rápido. No hubo mucho tiempo de pensar, tal vez. Lo que pasa es que cuando yo me doy cuenta que ellos son diferentes, fue un día en mi casa yo sola. Entonces yo cuando voy con el doctor a buscar qué es lo que tienen o qué es lo que está pasando, yo ya sé que hay algo, yo ya sé que son diferentes, yo ya sé, o tengo la idea de que tal vez nada cambie. Entonces, sí, me pasa muy rápido. De hecho, siento yo que ni siquiera viví ese duelo en ese momento con la discapacidad, porque no tenía tiempo, necesitaba saber qué era, qué tenía que hacer. Eran 3 que no se iban a poner en pausa a que yo no te iban a esperar 2 a ver si el tercero. Claro, es entendible. Entonces yo tenía que hacer las cosas y las tenía que hacer ya. Y me puse a investigar, a estudiar, a preguntar. Me fui a muchos médicos, busqué distintas terapias, y sobre la marcha, y desde entonces no he parado. He tenido aciertos y errores en el camino. Me he encontrado doctores maravillosos y he tenido muy malas experiencias con otros, igual con los terapeutas, con los maestros, porque es un constante aprendizaje, ¿no? Y todavía
continúo. ¿Qué discapacidades tienen tus hijos? ¿Tienen diagnóstico? ¿Tienen descripción? Lo que pasa es que pues es un trastorno del neurodesarrollo Okay. debido a su prematurez extrema. Okay. Lo más parecido que hay es el autismo, pero no es autismo. Solamente son ciertas características que comparten con ellos y de hecho cada vez, conforme van creciendo, se van desapareciendo muchas conductas que los asemejan a los niños autistas. Tienen un desfase de su edad cronológica con su edad mental. Y es todo, pero es debido a su prematurez. Ok. ¿Y cómo te sientes al día de hoy? Ellos tienen 10 años, ya alcanzaron los 2 dígitos. Ya tienen 10 años. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué en ese momento de la vida decides empezar a contar la historia? Pues yo creo que ahorita es el mejor momento, de hecho. La pandemia vino a mover muchas cosas en mi interior. El encierro en la casa al principio fue muy fuerte porque pues obviamente soy la única cuidadora, mi esposo pues trabaja todo el día. Alguien tiene que trabajar y le tocó a Juan, que está por aquí atrás de cámara. Tener 3 niños especiales que no entienden por qué no pueden salir al parque, por qué no pueden salir a visitar a la abuela, por qué no pueden regresar a la escuela. Fue muy difícil contenerlos los primeros días, bueno, las primeras semanas de hecho, y a mí también fue un cambio de rutina demasiado drástico. Pero una vez que ya nos acoplamos, tanto ellos como yo, empezamos a disfrutar muchas cosas que la escuela antes no nos permitía. Pues siempre estar apurados, con las clases, con las tareas en la tarde, y ahora teníamos mucho tiempo libre y nada más para dedicarnos a nosotros mismos, a estar juntos, a divertirnos juntos, a que no se hiciera tan pesado el encierro. Y es como descubrir cosas nuevas en ellos. Me doy cuenta que ya están grandes hasta que me encierro, hasta que llega esto de la pandemia, me doy cuenta que ya pasaron 10 años, que ni siquiera sé cómo pasaron, se me fueron volando prácticamente. Y ahorita estamos, yo creo que en el mejor momento, porque primero que nada están sanos, están felices, estamos bien, y era un momento en el que necesitábamos conectar otra vez como familia. Y pues la pandemia me lo regaló. ¿Por qué deberían de leer este libro quienes nos vean, quienes llegue a sus manos, quienes digan, ¿por qué comprar un libro? ¿Por qué conocer la historia de una mamá? Si mamás hay muchas. A veces creemos que cuando hablamos de la discapacidad, si no me toca a mí, no tengo por qué entenderla, ¿no? O no tengo por qué involucrarme. Y de repente dices, no, es que a veces hablar con las mamás que lidian la discapacidad es llorar mucho, no quiero. O no, es meterte en historias que no sufren mucho. O habrá quien diga, capaz sí ni es cierto esto, ¿no? O sea, es una novela que a alguien se le ocurrió. No sé, o sea, puede haber opiniones de todo tipo. Entonces, sí, claro. ¿tú por qué dirías vale la pena leer este libro? Quizás sin ser mamá, quizás sin tener discapacidad en casa. ¿Por qué? ¿Por qué valdría la pena leerlo? Bueno, primero que nada, las mamás especiales creo que se sentirían bastante conectadas con todos los temas que se tratan, porque no nada más habla de la discapacidad, sino también de prematurez, de otros trastornos, de la maternidad misma. Y a lo largo de los años pues he conocido a muchísimas mamás especiales, y yo misma me hubiera gustado tener en un primer momento un acercamiento a alguien así, que ya lleva años por este camino. Para las mamás que no son especiales, pues ojalá que con esto valoren su historia personal. No todas las mamás tenemos la misma historia,
Y para quien no es mamá, pero está cercano a alguien, pues obviamente es crear empatía, ¿no? Entre todos. De hecho, hablo en uno de los capítulos. Estoy muy nerviosa. De la empatía, precisamente. Sí, que la discapacidad está en todas partes. La puedes encontrar en el hijo de un vecino, en el hijo del que te atiende en el supermercado, en el primo de una amiga, en tu propia familia. La adquieres en un accidente, la adquieres con la edad. Sí, es increíble. Está por todos lados y todas, a pesar de que son diferentes, de que se viven diferentes, de que se sienten diferentes, pues al final de cuentas son personas, tienen el mismo valor que nosotros, merecen el mismo respeto y creo que eso falta mucho en la sociedad. Falta educarse en eso. Muchas veces creemos que no nos va a tocar a nosotras. Ese pensamiento también lo tuvimos en algún momento las mamás especiales. Es algo que parece muy lejano, pero pues los planes de Dios no los conocemos hasta que llega el momento. Y en algún momento de esta etapa, Ale, del haber de tus hijos, y creo que ahí podemos hablar el mismo lenguaje cuando somos mamás, que vamos entendiendo la discapacidad. Ahorita lo decías, he ido con muchos médicos, he ido con muchos terapeutas, con muchos maestros, he tenido buenas experiencias, he tenido malas experiencias. ¿En algún momento te han hecho dudar? ¿Te has sentido que vas contra ciencia, que vas contra diagnóstico? Que te dicen, señora, váyase a su casa, quédese quieta, pero esto ya es así, pues ya acéptelo, ya olvídese la vida, ¿no? Entonces casi te mandan la muerte a las heridas. O sea, ¿te ha pasado, lo has vivido y cómo lo has convertido eso? Sí, claro. De hecho, cuando en el primer diagnóstico, bueno, la primera vez que me dan el diagnóstico que fue autismo, porque tenían muchas conductas en aquel momento de autismo. Sí, pues prácticamente me dijeron que eran unos trapos que había que mover, que necesitaban mucha terapia y que siempre iba a ser así. Por eso muchas veces se hace más difícil la aceptación del diagnóstico, porque también entre los propios médicos y terapeutas falta mucha sensibilización a la familia. O no sé, a veces parece que ellos piensan que una llega ya sabiendo de qué se trata, qué hay que hacer. Entonces es demasiada la información y que te la den de golpe y que se trate de tu hijo, o en este caso de todos tus hijos, sí es como un balde de agua fría, ¿no? Y sí es muy fácil perder el piso. Ya conforme vas aprendiendo, conociendo, investigando, por supuesto que pones en duda todo lo que te han dicho. Es normal y sobre todo es bueno dudar. También lo menciono, no todas las personas que dicen ser expertos son expertos. No todas las personas que dicen que quieren ayudarte de verdad. Y es parte de la vida. Uno tiene que aprender a discernir, a diferenciar, a conocer qué es lo mejor para tu hijo, porque nadie lo va a conocer mejor que tú. Y pues vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Yo sí, bueno, no quisiera espolear todo el libro, pero sí me alejo de los terapeutas por completo. En este momento mis hijos no llevan ninguna terapia. Bueno, es que tienen una mamá que no se cansa, me consta. Bueno, háblame un poquito de tus hijos, porque parte de ir buscando estos diagnósticos que no se te dan a la primera, que no llegas, que más que diagnósticos son descripciones, ¿no? Para tratar de atender de la mejor manera a tus hijos, pues no encajan en nada de lo que existe ahorita por la ciencia. Sin embargo, me mencionabas hace algunos años que conozco a Ale y me decía en aquel entonces, es que mis hijos han sido objeto de análisis
de estudios, de observación. No recuerdo ahorita los datos que me habías dado y no he llegado al libro si lo mencionas, de que unos se tardan más años que otros, los niños se tardan más que la niña en hablar, sin embargo tenían una comunicación fluida entre los tres, pero nadie entendía cómo lo hacían si no existía el habla entre ellos, ¿no? Y empezaban a pasar ciertas cosas que hasta místicas las podríamos ver, y algunas partes de las que llevo avanzadas en el libro son un poco místicas. Hablas incluso de la manifestación de milagros que has entendido con el tiempo, no lo entendiste cuando pasaba, ¿no? Hablando de esas partes, esos procesos de ir creyendo en Dios, de ir entendiendo qué es lo que tienes y lo tienes que tener de la mejor manera, ¿no? La mejor actitud. Entonces siempre tengo ese recuerdo yo de los trillizos, cuando dice, pues son unos cómplices tremendos, ¿no? Aparte de ser hermanos que se superaman, se entienden, tienen unas personalidades muy diferentes, pero hacen un match increíble entre los tres. Y yo sí les voy a spoilear un poquito del libro. Me encantó la parte y recordé a eso cuando hablas de que estaban en tu vientre y uno de los saquitos estaba sacando el líquido amniótico. Y entre todo el drama que puede significar estar embarazada, que te digan vas a tener 3 hijos y luego pero uno ya siempre no y se tiene que salir antes, y todo ese drama que se tiene que vivir, sucede algo hermoso con esa complicidad que tienen tus hijos desde que llegaron a tu vida. Cuéntamela tantito. Sí, en mi tercer mes de embarazo comienzo con terribles dolores de vientre que me obligan a irme a un hospital, y de hecho estuve internada unos días. Ya al revisarme, pues los médicos me dicen de la forma más tranquila posible que solo se escuchan 2 latidos de corazón, que solo hay 2 bebés dos productos presentan movimiento, que uno de hecho su bolsita es más pequeña y se ve una línea delgada bastante larga que es el líquido amniótico drenándose. Es cuando me dicen pues no presenta movimiento, no hay latido de corazón y pues obviamente se va a salir todo, no hay manera de detenerlo. Son 2 días los que creemos que ya nada más quedan 2 bebés. Y justamente cuando están viendo cómo sacarlo, porque también dejarlo ahí significaba peligro para los 2 que seguían, en uno de los ultrasonidos no se detecta ningún movimiento de ninguno de los 3, pero se escuchan los 3 latidos del corazón. Entonces me hacen un ultrasonido, pero todos sí, súper profundo. Y se dan cuenta que las otras 2 bolsitas aprietan al de en medio, que es justamente el más chiquito y el que tenía el saco roto, como deteniéndolo, y el estar así apretado. ¿Qué es Sebastián? Sebastián iba, no, el del medio es Diego. Ok. el más chiquito el de la Diego. fuga era Diego. Sí, era Diego. Valeria y Sebastián están apretando ese saquito chiquito e impide que ya el líquido, ya tiene muy poquito líquido amniótico, pero ya no se sale nada. Y desde ese tercer mes hasta el 6º que nacen, ellos no se mueven. Yo no lo siento moverse, estirarse, pues como todas las embarazadas cuentan, de que cuando escuchan la voz de mamá o cuando escuchan la voz de papá o música. De hecho, llega un punto en el que mi esposo y yo vamos a ultrasonidos cada semana porque yo digo, es que no lo siento, es que no se mueven, es que no esto, y cada vez que vamos están los 3 bien, están creciendo y no se mueven, siguen así pegaditos hasta el final. O sea, que hicieron un trabajo como los castores en las presas, algo ¿no? así. O sea, hay una fuga y hay que taparla, dijeron. Parte de esto, porque el último del libro viene pues como la biografía de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. de cada uno de los 3. Y sé, por ejemplo, que Sebastián, si más mal no me equivoco, te han hablado, dicen que tiene características de autismo, ¿no? Que como tú dices, cada vez desaparecen más esas características,
y encaja más en un niño superdotado. Entonces, a ver, cuéntame un poquito, porque imagínate, esto es como un vaivén, ¿no? O sea, es, Dios de mi vida, tengo todo para sentirme dramática y luego tengo todo para sentirme a supermamá y luego, o sea, ahí andas, ¿no? En el vaivén. Sí, es que son brincos en la vida que, además de que llegan de repente, que uno no se espera, no sabes ni cómo tratarlos. Sí me hablaron de las altas capacidades con Sebastián, porque él aprende a leer y escribir solo. Yo no le enseñé y ninguna maestra le enseñó. Y resulta que pudo lograr eso porque tiene una memoria fotográfica y memoria auditiva también. Es muy bueno con los números. De hecho, le encanta el inglés, ¿no? Sí, le encantan dice los idiomas, muchísimas palabras en inglés y puede hablarlo, revuelve los dos idiomas, ¿no? En una pero sola coherentes, pues, no sí, es como sí. que habla lo loco. También pues le encantan los animales, los robots, los carros. A él casi no le gustan los juguetes con sonidos y luces. Él prefiere puras cosas manuales y de hecho arma cosas. O sea, cognitivamente es el más avanzado, pero sí me ganan los nervios. Ha sido parte de irlos conociendo. Valeria es la niña madura, es la niña perfeccionista, es una niña muy inteligente. De hecho, ella empezó a ir a la escuela antes que los dos hermanos, ¿no? Parte de un avance, que no porque sean trillizos quiere decir que van al mismo tiempo en ningún sentido, ni que tienen la misma personalidad, ¿no? No, son completamente distintos por dentro, por fuera, por arriba y por abajo. O sea, son tres personas totalmente distintas que tienen un lazo único, más allá de mi entendimiento. Efectivamente, además de ser hermanos, hay una unión que yo todavía no termino de entender, ni sé cómo le hacen efectivamente. Ahorita pues los tres hablan, pero sí, cuando estaban chiquitos y no hablaban y yo no los entendía, ellos se comunicaban, se entendían, era bastante impresionante de hecho. Valeria es una mini yo, es idéntica a mí en su forma de ser, en su forma de pensar. Al principio creíamos que, bueno, yo pensaba que era por imitarme, pero no, esa es su personalidad, es súper protectora con sus hermanos, es mucho mejor maestra que yo, ya quisiera yo tener su paciencia, su dedicación con ellos. Ella no se enoja con ellos, ella no pierde el control y además ellos le hacen caso a ella. Ya quisiera que también me hicieran caso así. Ahorita pues te puedo poner el ejemplo de la escuela, ¿no? Es como una pequeña maestra que les ayuda con sus tareas. Pero cuando estaban chiquitos, ella fue la primera en ponerse de pie y tardó muchísimo en caminar. Se caía y se caía y se caía y en ese momento no hablaban. Mis hijos hablan hasta los 5 años. Pero les hacía señas y los miraba y los invitaba pues a que se pararan también, pero ellos pues eran mucho más inmaduros físicamente y no podían, ¿no? Y ella seguía y seguía. Ella es la que los logra poner de pie. Igual cuando empiezan a hablar, a pesar de que Valeria fue la segunda en hablar, fue la primera en decir más palabras y en formar ya frases, en poder platicar cosas simples. Y decía, Sebastián, di esto, Diego, di esto, y les preguntaba. O sea, siempre ha sido así ella. Lo menciono también, es un espejo del que no me puedo esconder. Me muestra tanto fortalezas como defectos. Y pues es mi niña. Es parte, ¿no? de lo que se encuentra en los hijos. Fíjate que yo platicaba con unas mamás hace algunas semanas con ese tema de la discapacidad y me llamaba mucho la atención una que decía, ella está lidiando con el autismo en casa
y decía la mamá, yo pensé que creía, que podía, dice, cuando me dieron el diagnóstico yo pensé que podía con esto. No puedo, dijo, últimamente no puedo, estoy cansada, no puedo. Y ella le está generando conflicto, ¿no? Mientras su hijo estaba en terapia, pues ella que sigue, y creo que tiene otro hijo menor, entonces obviamente pues anda bastante saturada ahorita. Mi pregunta es contigo, con la discapacidad, ¿has pensado en ocasiones que no puedes? Digo, el cansancio es una cosa, ¿no? Pero a veces decir no puedo o estancarte en eso. No quisiera sonar muy presuntuosa. La verdad es que no te da tiempo, ¿verdad? De pensarlo. La verdad es que no he pensado ni que no puedo ni que no lo quiero. Me lo han preguntado muchísimas, tanto mamás especiales como mamás normales, que si yo quisiera quitar la discapacidad de mis hijos. La respuesta es no. Es imposible siquiera pensarlo o desearlo, porque eso significaría que son otros niños. Entonces, pues yo nunca elegiría a otros niños que no fueran mis hijos. Sé que hay discapacidades muy duras, muy difíciles. El hecho de que sean 3 y que de los 3 tengan discapacidad no significa que es un mejor o un peor escenario. Todas las discapacidades duelen, las que se ven a simple vista y las que no. Todas las mamás lo vivimos de diferente manera y es válido también. Yo respeto mucho a aquellas que dicen no puedo, quisiera que fuera diferente, quisiera aliviar a mi hijo. Tenemos que apoyarnos entre nosotras y ser empáticas entre nosotras si lo que queremos es que los demás nos entiendan un poco. Pero sí, cada quien tiene su propia historia. Esta es mi experiencia personal, esto es lo que yo hice, lo que me funcionó, lo que no me funcionó, en lo que me equivoqué. Hay mil historias que todos pueden contar, pero creo que también se vale decir o tratar de poner en pausa. Sin embargo, no nos podemos perder en nuestros propios pensamientos porque pues vamos a quedar sepultadas, ¿no? Claro. Necesitamos sí tener mucha fe, mucha esperanza, pero creo que nosotras en específico, las mamás diferentes, necesitamos una píldora diaria de realidad para poder ese día. Ahora sí que es un día a la vez. Un día a la vez. Y hablas un poquito aquí de papá, de tu esposo, de pareja. En México lastimosamente tenemos estadísticas muy altas donde cuando la discapacidad llega en un hijo, el papá se va. No, aquí no es nada de género, son estadísticas. Se permite que los papás vayan, que se vayan, se abrumen, huyan, se escapen, abandonen, pónganle como quieran, pero dicen que es bronca la mamá y que se lo tiene que quedar la mamá, sea niña, sea niño, sea uno, sean 3. Aquí hablas un poquito de papá en este libro. ¿Cómo es este cimiento en casa? Digo, no huyó porque aquí está, me consta, y aparte le tocó hacer uno de los dibujos que viene aquí en el libro, entonces hasta cooperó para el libro, pero bueno, y decías hace rato, ¿no? O sea, tú se permitieron los roles donde tú te quedas en casa, te quedas con los 3 niños, tú eres diseñadora, ¿verdad? No, soy comunicadora. Muy bien. Tienes tu profesión, tienes tu carrera, él se sale a trabajar, tú te quedas en casa. Entonces, es como que olvídate para lo que estudiaste, ¿no? Es todo lo tuyo. Sí, no, de hecho yo en el momento en que veo a mis hijos en las incubadoras, la verdad es que dejo de ser yo, me convierto solamente en mamá. Ahorita pues con toda la modernidad que estamos viviendo, se dice que siempre primero eres mujer y después mamá, que lo respeto,
pero en mi caso yo soy mamá primero, segundo y tercero. Yo sí, primero soy mamá y después soy mujer, bendito Dios. Mi esposo me ha ayudado desde siempre, no porque tengan discapacidad o no, porque eso llegó muchos años después, ¿no? Que nos enteramos de eso, pero desde el momento uno, pues para él también fue un shock muy fuerte tenerlos que dejar en terapia intensiva cuando nacen. Entonces, una vez que llegamos a casa, me ayuda o me apoya en absolutamente todo lo que sea necesario, con los niños, con la casa, a pesar de que trabaja pues todo el día, siempre he estado ahí, siempre he estado presente, siempre he estado con ellos. Mis hijos lo adoran y sí, creo que que sí hay una relación muy, muy grande también de ellos con su papá y saben que no hay problema para hacer la tarea, para bañarlos, para darles de comer, o sea, en todo. Desgraciadamente, como dices, yo he conocido también muchas mamás pues que se han quedado solas precisamente por eso, porque no sé. Pues son estadísticas, ¿verdad? Ni modo. A los hombres les pega diferente esto de la discapacidad y sí, desgraciadamente muchos se van. No, y me encanta porque he visto a tus 3 hijos frente a ti y son los niños de mamá, son la chipilonera, mamá dice, con mamá hay flexibilidad, pero ven a papá, sí papá, lo que diga papá, sí, como diga papá. Le hacen más caso a papá. Me encanta, como todos los chamacos, ¿no? Suelen ser en su mayoría de los hogares así son, ven a papá, si se cuadran y ven a mamá, ya ándale mamá por favor, y siempre logran convenciéndonos. Me encanta. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Ya para despedir, ya se nos fue el tiempo desde hace mucho. Bueno, ahorita en mis redes sociales estoy en Facebook y en Instagram como Ale Quiroz. Dentro de la ciudad estoy haciendo entregas a domicilio. También hago envíos nacionales y también está la opción el libro digital en Amazon. Ah, perfecto. En Amazon lo podemos descargar y ahí nos lo chutamos. Está súper delgadito, te lo avientas rápido. Yo llevo 2 días apenas en abonos, ¿no? Pero yo creo que ya en esta noche o mañana ya me lo he hecho. Sí, pues ahí está, a la orden. Padrísimo. ¿Y piensas seguir escribiendo más? Con el favor de Dios, pues hay mucho que contar, hay mucho que decir y sí, mi intención es que quede la historia, que mis hijos la puedan conocer, como digo, que todo el mundo la pueda contar para, pues cuando crezcan, no sé, que quede un legado, ¿no?, de ellos. Muy bien. Ale, pues como siempre, un gusto. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti. No, pues a ti yo me despido. Mañana regreso con otro Café con Todo. Bueno, el jueves tengo otro Café con Todo, así es que esté muy al pendiente porque vamos a estar haciendo rifas por aquí en este programa. Estar pendiente en Índice Noticias.